Sí, veo la mayoría hombres, veo la energía masculina que lamentablemente fallece. Veo luto también en la monarquía española. Wow, el euro lamentablemente veo que cae. Veo que cae los precios. Hola, bienvenido a mi canal Clesania y esto es predicciones mundiales para el año 2023. Bien, estoy aquí para ver qué es lo que va a acontecer el próximo año 2023. Siento un poco el ambiente cargado. Sí, vamos a ver qué es lo que viene. Mientras tanto, si quieres apoyar al canal, por favor suscríbete, es totalmente gratis. Activa la campana para que te lleguen las notificaciones de nuevos vídeos cada vez que suba uno. Estoy subiendo videos de horóscopos, predicciones mundiales. También hago predicciones de desastres naturales y sismos. Y también de historias paranormales. Voy a echar las cartas para el país de Venezuela. Vamos a ver qué viene para Venezuela en este año 2023. Su presidente es Nicolás Maduro, signo Sagitario, signo de carácter muy fuerte. Vamos a ver qué viene para Nicolás Maduro y todo Venezuela. Si de repente Nicolás Maduro se retira o qué cambios viene para Venezuela. Wow. Esta carta me gusta porque estamos en lo que viene a ser predicciones de político, social, económico. Mira, el ángel de la guardia se posa en Venezuela. Hay un ángel que va a iluminar Venezuela. Vamos a ver en sí qué más viene para Venezuela. Wow. Mira, lo que me sale acá es como que alguien joven veo como que ingresando a Venezuela. No sé si es otro defensor así como Guaidó. Veo algo acá. Vamos a ver qué más viene. Mira, en cuanto a economía, Venezuela comienza así. Va a estar algo ajustada la economía en Venezuela. No hay por el momento mejoras económicas ahora en enero de 2023. Ay, si es que estoy viendo acá. Algo me dice los niños en Venezuela van a perecer algo. No sé si son enfermedades, si veo, no sé, en Venezuela cuiden mucho a los niños porque estoy viendo en esta carta. Dice que los niños que están en peligro en Venezuela en enero. Sí, mira, veo como, con esta carta creo que me lo confirma, veo como que secuestro de niños en Venezuela. Tengan mucho cuidado, sí. De todas las edades, pero así niños. Y veo violencia en Venezuela. Acá a veces vamos a escuchar de personas que desaparecen o algo así. Es que todavía sigue esto, ¿no? Esta dictadura. Mira, veo personas en las calles, veo gente marchando o intentando alzar su voz en Venezuela. Sí. Veo también como que la gente está muy decepcionada en Venezuela, como que pensaron que ya iba a cambiar algo, pero ese cambio no llega. Se siente la gente muy desilusionada, sin ganas de incluso de trabajar porque el sueldo es muy poco. Sí, mira, unas personas con muchas cargas, responsabilidades. Wow, 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 wow. Mira, acá viene algo con lo que respecta al presidente, algo pasa con Nicolás Maduro, ¿ah? Porque mira, esa es la carta del emperador. Si me saliera así es que su gobierno va a estar bien, pero mira, lo veo de cabeza a Nicolás Maduro. Algo va a pasar con él en este año 2023. Él creía que ya tenía todo ganado después de estas revueltas que van a ver, porque veo gente marchando. Veo un corte acá, algo como que finaliza. Algo pasa aquí. Déjame sacar las últimas cartas para ver qué más va a pasar.
Sí, mira, después de esto viene una situación de incertidumbre. Wow, las cartas están fuertes. Mira, salen secretos a la luz, cosas oscuras. Va a haber un momento algo como que entre oscuridad y claridad para Venezuela. Mira, a partir de mitad de año, después de mitad de año, las cosas en Venezuela veo una pequeña mejora aquí. Sí, pero no tanta, o sea, es una pequeña mejora. Me sale la carta de la familia. Con esta carta del As de Bastos, estoy viendo también que puede que haya esto de, ¿cómo se llama? Ciclón o estos remolinos de viento. Hay que tener mucho cuidado en Venezuela. Sí, en esta zona del Caribe, me dicen mis cartas. Wow, mira, lo que sí veo es una pequeña mejora. Es que algo va a pasar con el presidente porque veo un corte ahí. No sé si se va a tomar un descanso, va a dejar a alguien a cargo. Veo como un pleito, una revuelta acá. La gente se levanta como que en mayo, junio, esas fechas. Sí, porque está desilusionada, cansada, ya no puede más. Algo va a pasar aquí. Y me sale, por último, la carta. Con esta carta también estoy viendo sismos, que va a haber sismos y algo fuertes en Venezuela. Es inusual, pero va a suceder. Sí. La carta de la familia, mira. Sí, definitivamente acá hay que tener mucho cuidado con los niños. Veo desaparición de niños en Venezuela. Casi durante todo el año, hay que tener mucho cuidado. Veo como que también pérdida de cultivos, algo de sequías también en Venezuela. Mira, lamentablemente sí, como que hay una mejora sí en Venezuela, pero mira, veo gente que no va a poder salir de esa situación de angustia, ¿no? Soy sincera, acá veo un corte, pero es que no veo exactamente que lo voten. Veo como que un descanso acá del presidente Nicolás Maduro, pero es que no veo que se vaya. Al menos no en este 2023, que se retire por completo, no veo eso. Pero sí una pequeña mejora después de mitad de año en cuanto a lo económico en Venezuela. Uh-huh. Y cuidado con los niños, por favor. Veo acá secuestros también. Vamos a echar las cartas para el país de Colombia. ¿Qué es lo que viene para Colombia en este año 2023? Su presidente es Gustavo Petro. Él recién acaba de ser elegido en el año 2022. Él es de signo de Tauro. Wow, las cartas están algo revueltas. Se cayó una carta. Algo me quiere decir esta carta. ¿Qué viene? Wow, definitivamente este presidente ha venido a apoderarse de todos los bienes materiales de Colombia. Me dicen el petróleo. Algo está haciendo con los recursos minerales de Colombia. Se los está guardando para sus bolsillos, todo el dinero, las ganancias que obtiene con ellos. Mira, veo a la gente esperando cambios que supuestamente prometió este presidente. Él es de signo Tauro, ¿eh? Tiene la misma energía del presidente, no, el primer ministro, ¿cómo es? Pero es el líder ahorita de Cuba. Tiene la misma energía porque ambos son Tauro. Y también como que pertenecen al mismo sistema político, muy parecido. Definitivamente este presidente Gustavo Petro está haciendo de las suyas. Mucha deshonestidad de su parte, robos acá veo. Mira, hay alguien que lo dirige a Petro. No actúa solo. No actúa solo este presidente. Está bajo la mira de alguien más. Mira, veo gente que se va a ir de Colombia, va a migrar de Colombia, como que a partir de mayo en adelante las cosas, ojalá que no empeoren, pero veo que gente que quiere migrar de Colombia. También estoy viendo con la carta del Rey de Copas aquí. Él ya se dio por ganador. Él dice, de aquí nadie me saca. Eso es lo que dice Petro, según mi carta, lo que estoy leyendo. Viene un tiempo de incertidumbre a mitad de año para Colombia. Mucha incertidumbre, mucha oscuridad. Este presidente que ha entrado en Colombia tiene una carga muy negativa. Sí, mira, las familias van a perecer. Veo acá, me dice que incrementan el precio de las comidas, de alquileres, de muchas cosas, de ropa incluso, de la luz, el agua. Estoy viendo acá como que pérdida
de cosechas, de cultivos a inicios de año 2023 en Colombia. Va a haber una reducción también, van a empezar a controlar un poco. Y mira, wow. Creo que no mucho me sale esta carta, pero presiento que a este presidente le gusta también hacer trabajos de brujería o algo así para elevar su potencial como presidente, ¿no? Mira, acá veo también con esta carta que lamentablemente Colombia va para peor. A mitad de año esta situación se va a agravar en Colombia. Viene la carta del ermitaño, gente en Colombia que va a estar sin luz, incluso algunos sin agua. Veo corte de energía eléctrica a partir de agosto, ¿sí? O por sectores. Hay que tener mucho cuidado de lo que vaya a hacer este presidente. Mira, el número 7 se hace presente aquí en esta lectura. A partir del mes 7 se va a empezar a empeorar todo acá en Colombia. Wow, este presidente va para adelante. Él cree en sí mismo nada más. No piensa en los demás. Cuidado que en Colombia veo inundaciones, sí, muy presente acá. Mucha inundación en Colombia. O esto de aluvión o huaico, creo que le dicen en Colombia. Ya, veo agua y un poco de desborde de ríos, todo lo que tenga que ver con agua, río. El mar también, un poco de oleaje. Mira, veo que si hay algo acá, este presidente sigue para adelante. Ya se, ¿cómo se dice? Ya se incrustó acá, tiene para largo. Yo lo veo que continúa en los próximos años. La gente está cegada, un poco más de la mitad de la población está cegada. Uno abre los ojos con respecto a lo que está haciendo. Mira, es que este presidente es demasiado perverso. Wow, mucho oro me sale. Está haciendo de la gasolina, el petróleo, todos esos recursos, va para su bolsillo, todas esas ganancias, en vez de hacer obras, alguna cosa benéfica para lo que se ha escogido, ¿no? Como presidente, pero no. Así va a estar la situación en Colombia, lamentablemente. Estar algo parecida a lo de Argentina, un poco más que Argentina, casi como Venezuela. Hay que tener mucho cuidado y esto es para prevenir y que no suceda lo mismo que en Venezuela. Están advertidos colombianos. Estamos con el país de Perú. Actualmente sí ha habido demasiados cambios con respecto a presidentes en Perú, desde el 2018 creo. Vamos con Perú, su presidente es Dina Boluarte. Ella es del signo Géminis y el expresidente que acaba de salir es Pedro Castillo, que era de signo Libra. Es de signo Libra. Wow, si es que, mira, te digo algo, entre estos dos signos de aire es así. Géminis tiene muchísimo carácter y mucho potencial de trabajo. Es como un workaholic. Si algo se propone, lo consigue a como de lugar. Y en este caso, Dina Boluarte consiguió continuar. Es una estrategia que ella armó. Pero veremos ahora cuánto le dura. Y en cambio, Pedro Castillo pues cayó en la trampa. Libra, entre Libra y Géminis, Libra es algo más débil que Géminis. Siempre lo utiliza como un conejillo de indias. Ahí está, Géminis a Libra. Por eso, y como ya vengo visualizando un poco y percibiendo esa energía, Xi Jinping de China está haciendo algo parecido con Putin. Y Putin está ciego. ¿No se dan cuenta que mientras Rusia está jugando y dando todo, peleándose con todo el mundo, China está incrementando en cuanto a su economía y todo? Ahí está la respuesta. Es una comparación algo odiosa, pero es lo mismo en pequeño, pero y lo otro en grande de lo que puede suceder, y lo otro es mundial. Veamos que viene para Perú. Wow, Perú. Veo más personas yéndose de Perú, migrando. Personas con negocios que caen en fracaso. Sí, veo más personas cerrando sus negocios, lamentablemente. Esta carta me indica. Comienza mal el 2023. Mira, veo acá esta presidenta. En algún momento puede dar su resbalón, ¿eh? Porque tiene juicios también. No es que sea una persona correcta. Gente muy desilusionada. Sí, mira, le salen obstáculos al Perú.
para obtener ese crecimiento económico, porque potencial lo tiene. Mira, la carta con la que comienza. Sí, en este mes que viene, en enero, veo lutos en Perú, de personajes conocidos de Perú. También veo, más adelante con esta carta, veo y presiento que van a fallecer políticos y expresidentes. También veo el fallecimiento de ellos. Sí, mira, abuso de autoridad, eso es lo que está cometiendo la señora Dina Boluarte, o va a cometer en los próximos meses. Cartas nada favorables, y veo, va a continuar esto de los incendios en Perú, incendios forestales, también veo más o menos para el mes 3 o el mes 4. Mira, esta presidenta, yo veo que, mira, podrá mantener al Perú con abuso de autoridad, pero mira, en parte veo algo de que va a crecer económicamente el Perú. Sí, veo algo de crecimiento, pero también veo pérdidas, por un lado. O sea, como que el Perú va a continuar con sus logros, pero también veo pérdidas. ¿Por qué? Porque esta presidenta está dirigiendo mal el país. Wow. El número 7 se hace presente aquí en esta lectura. Veo aquí que nos damos cuenta de la realidad. La mayoría de ciudadanos peruanos despierta. Mira, el país a partir de la mitad de año se va como que a llegar a su punto máximo de derrumbe, ¿no? Mira, a mitad de año veo acá una situación nada favorable para Perú. A mitad de año algo pasa aquí. Wow. Veo que Dina Boluarte está dejando más personas. Dice que creo que van a ir a nuevas elecciones. Mira, yo te digo lo que va a pasar acá. Veo que acá va a haber unas elecciones pagadas, unas elecciones como que no son elecciones, o sea, hay algo ya pactado. Esa es la palabra. Mira. Veo pérdida de cultivos en Perú, muchos sismos a partir del mes de agosto, me dicen mis cartas. Sismos algo fuertes, sí, para Perú. Inundaciones también viene para Perú. Como que en agosto, septiembre, para un poco subir el ánimo y bajar la tristeza, Perú viene acá como que logro festejo de algo va a ganar Perú. Sí, para el mes de agosto, septiembre, octubre, algo va a pasar, algo que va a generar alegría en la población peruana. Wow. Sí, mira, veo la huida de alguien. Por eso es que me sale esta carta. La huida de alguien. Mira, mira. Me sale justo la carta del 7 de espadas con la de la reina de bastos. ¿Qué significa? Que a esta señora Dina Boluarte va a tener que huir porque la van a querer enjuiciar o le van a encontrar delitos. La van a querer meter presa, veo acá, con estas cartas. Y la gente termina el año 2023, la gente de Perú, confundida, como en este año 2022. Veo lamentablemente esa situación que se repite. Mira, por el momento, yo no estoy visualizando que haya unas elecciones limpias y les voy avisando, porque veo acá que como que ya ha dejado... Te explico algo un poco más claro, ¿ya? Como cuando una cucaracha deja sus huevitos, ya algo así, y luego se reproducen, veo que ya están incrustados acá este tipo de personas que quieren hacer del Perú un país que no prospere, que se sumerja, que retroceda más de 30, 40 años. No lo van a dejar avanzar. Sí, ¿ves? Hay que tener cuidado con las votaciones. Mucho cuidado. También veo juicios para la señora Dina Boluarte. No me sale en sí a un presidente, así alguien que sea de respeto, ¿eh? Veo a alguien de su mismo partido o algo así. O sea, como que uno tras uno se van a ir clavando los puñales, ¿no? Eso es lo que veo. Por eso la señora Dina Boluarte posiblemente se podría ir a la cárcel porque le descubren
delitos que ha cometido durante su gobierno. Eso es lo que veo para Perú en el año 2023. Me olvidé decirles con esta carta lo que estaba viendo para Pedro Castillo porque me sale el colgado inverso. Pedro Castillo veo que va a permanecer en la cárcel por bastante tiempo. Es que esta es la situación en la que le está poniendo sus mismos, entre comillas, compañeros, socios. Lo quieren así para que evite tomar venganza contra ellos. Sí, no veo que nada favorable para el señor Pedro Castillo. Bien, me voy con Chile. Vamos a ver qué viene para Chile. Su presidente es Gabriel Boric. Él es de signo Acuario. Es un signo muy fuerte. Es un signo de aire. Vamos a ver qué viene para Chile en este año 2023. Wow, obstáculos. Mira, vienen cosas fuertes para Chile. Wow, la carta del demonio se posa sobre Chile. Veo aquí como que una situación. Uy, este señor es el mismo demonio, aunque no parezca. Señor Gabriel Boric. Lo veo todavía como presidente en Chile en este 2023, o bueno, al menos en inicio del 2023. Veo desilusión de parte de la gente por haber votado por él. Ya se dio cuenta también cómo es, que los convenció a la población chilena con propuestas que nunca va a hacer. Veo que no ha mentido a la gente, no tiene ese espíritu de colaborar con hacer tales obras que prometió. No lo sé qué cosas habrá prometido para Chile que convenció a un montón de gente, ¿no? Mira, lo que viene acá también veo, wow, hay un hombre que saca la espada acá, que quiere verlo hundido al señor Boric. Sí, me sale esta carta. Sí, mira, veo los tropiezos de Boric a mitad de año. Ojo, con la carta del diablo estoy viendo también que vienen terremotos fuertes para Chile, como 2 terremotos o incluso 3. Sí, va a temblar fuerte el año 2023. Wow, este señor está siendo manipulado por alguien más, porque debajo de la carta del emperador me sale esta carta del rey de bastos. Como que este señor no actúa solo, ¿no? Mira, veo con la carta del 6. Ay, mira, qué buena noticia, lo que creo que estoy viendo, que es esto, lo que viene para Chile. Mira, este señor Boric, algo pasa con Boric. Lo veo, se le cae el disfraz a partir de mitad de año en adelante. Veo acá algo pasa con Boric, porque me sale la carta de la templanza. Veo una luz para Chile a mitad de año. Sí. Algo pasa, pero lamentablemente algo va a pasar acá, que la economía me va a dejar destrozada. Eso es lo que estoy viendo. Incluso acá veo una situación como que es que ya va a ser algo demasiado, un poco tarde, porque si bien es cierto, veo acá la posible renuncia a este señor o lo destituyen, porque veo con esa carta, con el 8 de copas, como que alguien se va y me sale justo debajo de su carta, como que esta situación de maldad le va a durar poco. Me sale la carta de la fuerza, que la población casi a fin de año se llena de coraje y va a terminar destituyéndolo a Boric. Sí, Boric cae. Veo que cae. Con el paje de bastos, veo que ya no da más. Porque justo me sale, no hay continuidad en lo que viene a ser su gobierno, ¿no? Veo a alguien que se va aquí. Me sale la luz para Chile. Pero eso sí, lamentablemente veo la economía de Chile algo golpeada después de años, una posible caída de la moneda, del peso chileno. Sí. Y hay que tener cuidado porque después de que salga este señor, veo también a la gente confundida, sin saber qué es lo que sigue, desorientados. Sí, algo de esto va a pasar en Chile en el año 2023.
Bien, ahora voy a echar las cartas para Paraguay. Es un país del cual casi no muchos se atreven a echar las cartas para Paraguay, pero yo sí me atrevo a hacer una lectura para Paraguay. Su presidente actual es Mario Abdo, él es de signo Escorpio, muy fuerte para el año 2023. Sí, wow, ya están cayendo cartas. Sí. Veamos qué es lo que viene para Paraguay en el año 2023. Creo que hay elecciones, si no me equivoco, en abril. O bueno, a comienzos de año hay elecciones en Paraguay. Veamos qué viene para Paraguay. Wow. Me sale la carta de la rueda de la fortuna inversa. Como que siento que este presidente que está actualmente en Paraguay va a dejar un poco de deudas, algo de eso. Hay que tener cuidado ahí en Paraguay con esto. Como que la gente no le tiene mucha confianza ahora último en Paraguay, este presidente. Mira, esa es la carta del diablo inverso. Como que se liberan de esta energía. Sí, mira, me sale el rey de copas. Para Paraguay, al parecer es una propuesta, una buena propuesta que viene para Paraguay. Pero veo algunas personas que están angustiadas con lo que respecta al trabajo, al incremento de precios. Eso es mundial, sí. Guau, acá hay una situación de incertidumbre. Veo que algo de inundaciones también para Paraguay, o desborde de ríos, algo de eso. Hay secretos de este presidente actual que van a salir a la luz en el año 2023 después de que termine su gobierno. Eso es lo que presiento con esa carta. Mira, esa es la carta de la unión. Acá veo a gente a mitad de año que termina así. Va a terminar como que decir a las justas. Va a haber un alivio. Un alivio después de todo esto a mitad de año en Paraguay. Veo a la gente celebrando. Al parecer va a ganar un candidato con el cual la mayoría está de acuerdo. Creo que es el señor Santiago Peña quien gana, me parece. ¿Por qué le digo esto? Porque este señor Santiago Peña es de signo Escorpio. Y Escorpio va a estar bien aspectado para el año 2023. Sí. Acá también, wow. Sí, hay que tener cuidado con este señor porque acá hay algo más que me sale. Voy a terminar la lectura, wow. Ay, ¿por qué hacen esto a veces algunos políticos? Lamentablemente va a parecer como que todo es celebración, pero cuando este señor Santiago Peña ingrese a gobernar a Paraguay, de una situación, algunas decisiones con respecto al dinero de la población, algo pasa y empieza a incrementar el precio de todo. Ay, mira, veo conversaciones acá que salen a la luz. No sé si es de este presidente que se va o es de este señor nuevo que va a ser presidente. Veo acá conversaciones, algo con respecto, veo como que unos audios, algo va a salir con respecto al presidente o al expresidente, en este caso se llama Mario Abdo. Mira, hay una situación acá, veo como que robo, alguien ha robado acá. Como que van a filtrar unos audios, algo así veo. También veo acá como que, no sé, es que como ambos son del signo Escorpio también, como que ambos tienen esta energía, ¿ves? Mira, como que la energía de enriquecerse. O sea, no van a actuar de tan buena fe como pareciera, ¿no? Este nuevo gobierno. Por eso la gente después entra así en desconfianza. Sí, eso es lo que veo para Paraguay, lamentablemente. Sí, pareciera que ya va a haber una solución a todo, incluso hay celebración y después de mitad de año veo algo como que empieza a salir a la luz. Eso es lo que veo para Paraguay. Vamos con el país de Brasil y ya se cayó una carta. ¿Ustedes han visto? Cayó la carta del 2 de oros para Brasil. Su presidente es Lula da Silva, él es de signo Escorpio, signo muy favorecido en este año 2023. Sí. También lo que veo, vamos a ver qué es lo que salen las cartas para Brasil. Bien, a ver, vamos a ver.
¿Qué más sale para Brasil? ¡Wow! Me sale acá en la base la carta del Rey de Espadas para Brasil. Veo acá enfrentamientos. La gente no lo quiere a Lula da Silva. No lo van a dejar gobernar. Mira, veo que tiene personas detrás. Lo están espiando, haciendo seguimiento al señor Lula da Silva. Veo aquí. Lo van a intentar también como que... Le van a sacar como que juicios. Ven, mira. Vamos a ver exactamente qué es lo que va a pasar, ¿ya? Cabe una situación algo... Mira. Wow. Le sale el sol a Brasil. Acá hay algo que pasa. Hoy, lamentablemente veo pérdidas, luto en Brasil, como que en los primeros meses del año. Sí, veo luto en Brasil. Cuidado con aviones. Me dice acá situaciones de viaje. Sí, hay algo acá fuerte. Presiento luto para Brasil. Veo explosiones, incendios en Brasil. Mucho cuidado en Brasil. Veo cosas fuertes acá para Brasil. Mira, acá lo que me está indicando es que aquí al comienzo la gente va a comenzar como que, uy, no quiero este presidente, no está de acuerdo en su mayoría. Esa es la carta de la injusticia. Estas elecciones parece que siento con estas cartas que me han salido acá como que si hubiera habido manos negras, si mira esta carta del 6 de copas me lo confirma como que el que debió haber ganado era Bolsonaro por poco nomás. Ha habido ahí manipulación de las actas. Sí, ha habido dinero ahí para hacer que gane Lula. Y él entró, ¿ves? Y él entró así como lo ven. Mira, acá Lula... Ay, va a hacer lo que se le da la gana. Veo acá todo lo que es minerales, materias primas, gasolina, petróleo, todo eso. Este señor se va a apoderar de todo, lamentablemente. Va a tener en confusión, se va a hacer más presente esta confusión a mitad de año, a partir de agosto, septiembre, por ahí en Brasil. La gente, la mitad de la población que ha votado por Lula va a decir, ¿qué hice? Pero veo una pequeña buena noticia para Brasil. Veo como que acá le salen cargos en su contra, algo aparece en contra de Lula da Silva, que lo veo con la soga al cuello porque me sale la carta del colgado inverso, lo cual significa problemas que vienen para Lula da Silva. Sale esto de los votos pagados. Es un porcentaje no tan numeroso, pero ha habido manipulación ahí. Sí, mira, lo que también veo es que viene algo fuerte para Brasil. Veo una celebración acá a final de año, ¿eh? Para Brasil. ¿Sabes lo que viene? Cuando hay mucha bulla afuera de la calle no se puede leer a veces bien, ¿sabes? Mira, acá hay algo positivo que veo para Brasil a final de año 2023, porque veo acá que Lula da Silva se debilita, como entrando al 2024, pero eso ya será para una próxima lectura cuando haga de predicciones 2024 para Brasil, porque como en el año 2024 ya es otro año y para Escorpio no va a estar tan favorable, pues acá veo algo que avanza, cosas se descubren en contra de Lula da Silva y pues no creo que lo dejen gobernar como tal. No, su gobierno no llega a terminarlo, me parece. Veo acá cosas en su contra que salen a la luz. Bien, vamos con el país de Argentina, que este año 2023 hay elecciones. Su presidente es Alberto Fernández, es de signo Aries. Vamos a ver qué viene para Argentina. Hay dos candidatos que están muy fuertes en Argentina, que son Javier Milei y Patricia Bullrich. Sí, ella es de signo Géminis y Milei es Libra. Wow. Claro que Géminis tiene más carácter, pero presiento que a Géminis en lo laboral no le va a ir tan bien. Pero vamos a ver qué nos dicen las cartas, ¿ya? ¿Qué va a pasar en las elecciones y todo eso? Mira, veo un ofrecimiento para Argentina. Casi digo Venezuela, no sé por qué. Porque así ha estado a punto de serlo. Pero veo acá una oportunidad que se le da a Argentina para renacer. Mira cómo está ahora la gente, ya no puede más, está angustiada, no puede dormir, se siente traicionada por completo.
Sí, sí, mira, veo acá que muchos han tenido que cerrar sus negocios, se han ido muchas empresas de Argentina, ha habido muchas pérdidas económicas, la gente cae de la realidad. Wow, me sale el as de oros. Me sale una mujer acá, como que una mujer se levanta. Algo veo acá. Estoy sintiendo como que, no sé si es que esta señora va a subir en cuanto a preferencia, porque veo, sí, mira, a mitad de año en Argentina veo lutos, cuidado, atención, veo lutos en Argentina, cuidado con accidentes automovilísticos, perdón, cuidado con accidentes automovilísticos en Argentina también. Sí, no sé, es que escuché el ruido de un auto y se me vino esa imagen, ¿no? Acá, mira, gente algo asustada por lo que vaya a pasar en las elecciones de octubre. Uy, la gente se hace sentir ese abuso de autoridad que está cometiendo este señor Alberto Fernández. Uy, este señor va a terminar, mire cómo va a terminar Alberto Fernández. Traicionado también. Traicionado, cansado, que no puede más. Les digo algo, lo que veo una mujer asumiendo la presidencia de Argentina, así como la escuchan, una mujer. Sí, veo una mujer, no creo que sea el señor Milei porque acá siento la energía de una mujer que más o menos en abril empieza como que a subir sus votos, la preferencia sube hacia ella. Bueno, me quedé en el mes de agosto más o menos, veo incertidumbre para las votaciones y acá nuevamente me sale la energía de una mujer con la reina de pentáculos para Argentina. Wow, este señor va a dejar todo un desorden en Argentina. Este señor, Alberto Fernández, fuga. Veo una fuga acá, posiblemente se va, se retira, porque van a salir cosas oscuras que ha hecho. Atención, esta carta, veo mucha agua en Argentina. Hay que preservar el planeta. Veo acá la Patagonia que se está deshielando. Se va a comenzar a derretir los hielos de la Patagonia, los bloques de hielo que hay ahí. Es un recurso natural esto, hay que preservar el planeta, por favor. La Patagonia que es tan bonita. Sí, acá veo una situación de que Alberto Fernández termina traicionado y sí, va a tener que huir a otro país porque no le va a quedar de otra. Van a empezar a salir cosas oscuras que hizo. Mira, lo que veo acá es que esta señora hay algo arreglado, porque con esta carta lo estoy viendo. Esta señora la veo como posible ganadora para, para Argentina, como presidenta de Argentina. Sí. Y veo una mejora económica en Argentina cuando entre esta señora. Eso es lo que veo. Y voy a extender esta lectura porque voy a hacer una lectura personalizada solamente enfocándome en Argentina, que la estaré sacando más o menos a partir de enero, febrero, por ahí, para extenderme un poco. Pero sí, veo la energía de una mujer que toma el poder en Argentina. Es esta señora, Bullrich, me parece. Que no, tengo la sensación de que no quieren algunos que entre mi ley, porque algunos lo observan con temor. Lo ven muy de derecha. Eso es lo que siento. Creo que van a votar más por esta señora. Se vuelve la favorita. Me voy ahora con Europa. Comienzo con el país de España. Actualmente el presidente es Pedro Sánchez. Él es de signo Piscis. Muy favorecido en este año 2023. Mira, te digo algo. Les digo algo. Si en España las elecciones fueran en diciembre, yo lo veo como ganador al señor Pedro Sánchez nuevamente. El señor Pedro Sánchez ganaría de nuevo. Hay uno que está arriba también creo en las encuestas, que es el señor Alberto Núñez Feijóo, él es de signo Virgo. También puede que le haga la competencia, pero vamos a ver qué viene para España el año 2023. ¡Wow! La carta se hace presente. Me sale el 5 de copas inverso para España. Me indica luto. Comienza el año con luto en España. Durante el año se van a ir personajes conocidos, puede ser cantantes, actores. Sí, veo la mayoría hombres. Veo la energía masculina que lamentablemente fallece. Veo luto también
la monarquía española. Wow, el euro lamentablemente veo que cae. Veo que cae los precios exorbitantes, todo muy caro en España. Sí, mira, veo que todo sube de precio. La energía del diablo posicionado en España. Veo incendios forestales nuevamente en España. Sí, eso es lo que estoy viendo. Mira, lamentablemente el ángel, le sale la carta del ángel inverso para España. Es una energía un poco oscura este año 2023 de España. Wow. Wow, veo como que una pequeña celebración. Si ves, es que hay mucha gente. Veo que acá alguien de la monarquía fallece. Alguien de la monarquía española fallece pronto. Porque veo a alguien. Sí, mira, veo fallecimiento. Veo también una muerte con esta carta de un personaje conocido en España, pero que algo que va a ser de sorpresa, algo que nadie se lo imagina. Una muerte trágica veo aquí, sí, en España. Aparte de la muerte de alguien en la monarquía, veo un personaje de España que va a fallecer de manera trágica. La economía de España. Cambios y cambios para España, pero no se da nada positivo para España. Veo acá que cae mucho, veo gente sin empleo, incluso mucha manifestación en julio, agosto, junio también veo mucha manifestación en estos sitios. En el centro de Madrid veo muchas protestas a mitad de año. Mira, sale la carta del colgado. Sí, es que este presidente. Mira, veo acá. Wow. No, esta es la gente, creo, ¿no? Sí, la gente. Mucha gente va a estar así. No va a saber qué hacer, atada de pies y manos. Hay alguna gente que está ciega, algunas personas. Hay algunas personas que van a optar por migrar. Veo españoles migrando. Y no solo a diferentes partes de Europa, sino que algunos van más allá y van a ir a Latinoamérica en busca de trabajo. Sí, veo esa situación lamentablemente para los españoles. ¿Ves? Una sobrecarga, ya no pueden más con una situación. La carta de la muerte inversa, problemas que vienen. Veo acá, cuidado porque veo enfermedades en España, como que a partir de septiembre, por ahí. Wow, la gente va a ir con miedo a votar. Sí, un poco. Alguna gente que sí está consciente. Veo aquí que algunos lamentablemente van a votar con mala cabeza, ¿no? Van a votar, no sé, se lo van a tomar así como de juego las votaciones. Algunos inclusive no van a ir a votar. Ay, pero con la energía que veo acá, yo estoy viendo acá y la situación que siento en España es que este presidente, Pedro Sánchez, como que ha firmado algo ya con la monarquía o algo así para continuar. Veo que continúa Pedro Sánchez más adelante, por eso veo acá mucha incertidumbre. Veo que la moneda de España, o sea, el euro, cae. Veo acá una persona que se va a la cárcel, pero es un político, no sé quién será. Pero veo acá la energía de una persona que se va a la cárcel, pero no es Pedro Sánchez. Veo un político, sí, que posiblemente vaya a la cárcel, o algún personaje muy conocido en España. Veo luto, veo la caída de la moneda, veo incendios forestales. Mira, algo que acabo de visualizar bien acá. Cuidado con un volcán en España también, o muy cerca, porque veo que un volcán como que va a empezar a botar lava. Si veo un volcán acá, veo un poco de fuego, puedo sentir con esta carta. Mucho cuidado. Y así veo una situación de desequilibrio para España y así finalizan el año con incertidumbre. Y me comentarán qué ha pasado con España luego de estas elecciones, pero la energía que veo es que Pedro Sánchez puede que continúe. Esto lo voy a extender en una lectura personalizada, solamente enfocada en España. Continúo con Francia ahora. Francia, wow, se me cayó una carta.
¿Qué viene para Francia en el año 2023? Su presidente actual es Emmanuel Macron, ha sido reelegido en el año 2022. Acerté esa predicción, sí dije que ganaba, nuevamente continuaba Emmanuel Macron. Él es de signo Sagitario. Es que era el año del signo de fuego, el año 2022, ha sido el año de los volcanes también. Por eso es que ha ganado, ojalá, esa energía. Ahora, en este año 2023, vamos a ver cómo le va a ir a Emmanuel Macron. ¡Wow! Cuidado que incrementan los robos, las desapariciones en Francia. Mucho cuidado. Veo robos, raptos, delincuencia en Francia, mucha delincuencia. Veo un luto en Francia, una energía de luto, perdón. Sí, una energía de luto para Francia, ahora mismo, comenzando el año. Luego de eso veo como que sale la carta del ángel. Van a comenzar a mejorar algunas cosas en Francia, porque sale acá la carta de que se libera algunas cosas. Sí, como que hay una mejora en cuanto a lo económico, una pequeña mejora, no estoy diciendo que va a ser todo bonito. Luego lo que estoy viendo, wow, veo enfrentamientos, ¿ah? Veo mucha, ¿cómo se llama? Las personas que están algo alteradas, veo discusiones en plena calle incluso. Sí, veo una energía así como de furia en Francia. Ay, estoy viendo acá un incendio muy fuerte que va a haber en Francia. Sí, un incendio en una ciudad, un edificio, algo así. Ojalá que no sea un atentado, porque con esta carta, un atentado, algo así. Espero que no suceda. En Francia también veo esto de los incendios forestales, pero en menos grado que en España. Wow, veo a la gente trabajando duro en Francia después de mitad de año. Gente que va a estar a la justa con el dinero, muy ajustados. Veo que su moneda, que es el euro, también cae. Veo apagones en algunos sitios de Francia, corte de energía eléctrica. Incrementa algo la pobreza un poco más. Veo a algunos franceses, ojo, escuchen esto que voy a decir. Veo a algunos franceses que después de mitad de año, casi para finalizar el año, van a migrar a otros países. Incluso algunos van a tener que migrar a Latinoamérica. Veo acá migración, porque la situación se pone un poco tensa, ¿ves? Esta carta me la confirma, el 6 de espadas. Veo gente yéndose a otro lugar en busca de una oportunidad de trabajo, porque en Francia veo una situación que las cosas empeoran. Esta carta del colgado me hace pensar un poco en el presidente. A mitad de año como que se va a ver entre la espada y la pared, algo va a pasar aquí. Veo una pérdida fuerte, si es una mujer muy conocida en Francia. Como sale la carta de la mujer, una pérdida. La carta de la reina de espadas, si una pérdida para Francia. Wow, este presidente, Emmanuel Macron, también le gusta la plata, le gusta el dinero. Veo acá también si es que yo tuve un sueño, algo fuerte, que vi a la Torre Eiffel llena de escombros. Por eso presiento que el 2023 hay una energía muy fuerte para Francia y países también como España e Italia, para algunos países de Europa, pero más soñé con Francia, la Torre Eiffel en específico. Así que hay que tener cuidado porque veo un incendio muy fuerte en Francia para el año 2023. Continúo con el país de Italia. Veamos qué viene para Italia. Su presidenta actual, su primera ministra, perdón, es Giorgia Meloni. Ella es del signo Capricornio, signo de tierra. Veamos qué viene para Italia. Ella es de derecha. Sí. Muy controversial de esta nueva primera ministra con sus declaraciones. Vamos a ver qué viene para Italia. Recordemos que en Italia también es el Vaticano. En presencia del Papa, de todo esto. ¡Wow! Acabo de mencionar del Papa, de la primera ministra. Mira, la energía está muy cargada. Me sale el 5 de bastos. Veo que la gente va a estar furiosa con
tanto con el Vaticano como con esta primera ministra y lo que es la política. La gente pues ya no cree en nada, va a salir a las calles a protestar. Veo protestas algo fuertes contra el Vaticano. Sí, mira, que hay una situación de incertidumbre. Uy, sí, mira, en Italia vienen inundaciones. Ya lo dije en mi video de terremotos para el 2023. Terremotos y desastres naturales. Vienen inundaciones para Italia en el año 2023. Mira, esta primera ministra tiene una energía algo oscura. Hay alguien que le manipula también, le da indicaciones. Wow, me sale la carta del 2 de copas pero inverso, lo cual me quiere indicar. Ay, mira, veamos acá. Mira, es que me sale acá que la primera ministra, espero equivocarme porque sea saldría algo y suenan las ambulancias porque mira, es que lo que voy a decir es extremadamente fuerte. Veo que la primera ministra de Italia acaba un divorcio político. Me sale acá la carta del divorcio, pues. O es que esta primera ministra va a querer renunciar y deja el cargo, o es que va a haber peleas dentro de los políticos, o sea, entre los políticos italianos va a haber una discusión, una pelea. Sí, veo que no se entienden, no llegan a un entendimiento. Por eso no hay un buen gobierno. Veo, esta es la carta del Papa, me sale la carta del Papa inverso. En un video voy a extender esta lectura porque voy a hacer una lectura especial de lo del Vaticano, pero acá veo que alguien fallece en el Vaticano. Veo luto en el Vaticano. No lo siento en este año 2023 al Papa Francisco, ¿ya? Veo que sí está mal de salud, no está tan bien. Pero sí, lo que sí estoy viendo es un luto. Me suena más que es el ex Papa, este es Benedicto XVI. Sí, fallece en este año 2023. Ya lo dije en una de mis predicciones en TikTok y presiento esa energía de que Benedicto XVI se va aparte de este mundo, ¿no? La carta del ermitaño, veo cortes de energía eléctrica para Italia. Sí, acá no está nada bien este gobierno. Veo la gente italiana como que está a punto de tomar una decisión de quedarse en Italia, seguir mal económicamente, o que si se va a otro país europeo, o incluso también a Latinoamérica, veo acá algunos que optan por esa opción, pero veo que no está tan bien la situación ahí en Italia. O sea, el rey de copas inverso, mucha corrupción de los políticos italianos, demasiada corrupción. La gente ya está harta, cansada. Paje de copas, la gente muy confundida. Voy con esta carta del 10 de espadas. Veo que este luto en el Vaticano se va a dar entre los meses de marzo, abril, junio, julio, por ahí en esos meses. Sí, a tener en cuenta eso. Wow, esto es fuerte, ¿ah? ¿Se acuerdan que creo que en un video les dije, en el video de Taiwán en peligro creo que es, que veo un divorcio político acá? Veo que un presidente deja su cargo o algo así, dije en un video. Es que yo no la veo a esta señora, primera ministra Giorgia Meloni, veo un hombre. Esa es la carta del emperador, es una energía masculina que entra a gobernar Italia. Es que me sale así, una energía masculina. Ve secretos acá de políticos. Algo pasa acá en los primeros meses del año con esta señora primera ministra, atención en Italia, entre enero, febrero, marzo. Mucha atención a las decisiones que vaya a tomar esta señora Giorgia Meloni. Veo divorcios políticos en Italia. Mira, aquí veo la carta de luto. Mueren personajes importantes en Italia en el mes de septiembre, octubre, noviembre, casi para finalizar el año 2023. Veo lutos, incluso hasta de futbolistas, me dice, de exfutbolistas también en Italia. Wow, esto sí, mira, yo veo aquí, mira, esta señora Giorgia Meloni posiblemente tenga que rendir cuentas a la justicia muy pronto, no sé, hay algo acá, una energía extraña. Veo decisiones que se van a tomar con respecto a la política. La política la siento muy fuerte en Italia. Pero yo no veo a la señora Giorgia que continúe después de mitad de año. Veo un hombre, veo una energía masculina.
Y yo creo que la que abandona el cargo es esa señora, porque yo veía que un presidente o un primer ministro de Europa se iba, y creo que es esa señora. Ella es de signo Capricornio, ¿no? Capricornio es que es decidido, pero a veces tiende a retraerse, no sé cómo explicarlo, pero es algo de eso. Acá yo no sé si su situación está un poco fuerte, si se lleva bien con sus demás compañeros de política, porque acá veo secretos también que salen a la luz. Pero lo que sí veo es que un poco de gente va a tener que emigrar de Italia. Veo protestas fuertes también en Italia, ahora, iniciando el año 2023. Es un año cargado para Italia, va a dar de qué hablar. Por eso me sale la carta del 2 de bastos. Y ven acá, un planeta, el mundo, va a estar en boca de todo el mundo. Este país, Italia, se va a hacer notar. Y con esa carta del Rey de Copas estoy viendo también las inundaciones fuertes que van a suceder lamentablemente en Italia. Sí, veo inundaciones, veo luto en Italia por desastres naturales, lamentablemente. Uh-huh. Todo eso veo para Italia en este año 2023. Bien, voy a continuar con el país de Polonia. Su presidente es Andrzej Duda. Andrzej Duda es de signo Tauro. La mayoría de presidentes de Europa que estoy leyendo, a comparación de América del Sur, América del Norte, América del Centro, veo que son de signo Tierra en Europa. O sea, en este año 2023 no van a estar ni bien ni mal, o sea, depende ya del signo, ¿no? Zodiacal. Porque no veo ningún Escorpio, Piscis o Cáncer como presidente en Europa. Veamos que viene para Polonia. Se me cayó una carta acá. Wow. Creo que este presidente en Polonia tiene bastante tiempo, ¿no? Veo que ya llenó sus sacos de dinero. Sí, mira. Wow, veo una traición para Polonia. Veo una traición para Polonia. Acá lo que estoy viendo para comenzar el año. Hay Polonias que no se deben meter en peleas ajenas. Tengan mucho cuidado porque en Polonia puede que se meta en este conflicto de Rusia con Ucrania. Ya la vez pasada le cayó un misil, me acuerdo, que presentía esa energía de que querían atacar otro lado más y pues cayó en Polonia. Yo decía, en Europa del Este va a continuar esta guerra. Y mira, veo pérdidas, porque me sale la carta del paje de oros, pero la carta del loco inverso me indica que acá pues va a haber pérdidas en la economía. Wow, esto es terrible. Veo que la economía cae en Polonia terriblemente, la gente cae en pobreza, la mayoría. Muy pocos van a sobrevivir a esta catástrofe. Y veo que en Europa en general se siente esa energía abrumadora. Mira, veo un joven que se va a hacer sentir un nuevo rostro, como dije en un video anterior de la predicción general. Veo un nuevo rostro en Polonia que va a querer hacer frente, ¿no? Wow, mucho cuidado en Polonia, porque ya la vez pasada le han lanzado un misil y puede que esta historia se repita. Veo cosas brillantes cayendo en Polonia, mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Veo muerte en Polonia. Ay, lo que estoy viendo es terrible. Y creo que ya lo dije en una de mis predicciones. Veo personas asesinadas en Polonia. Sí, mucho cuidado. Incluso decapitamientos. Sí, es terrible lo que estoy viendo acá. Sí. Veo algo que avanza. Eso se puede dar más o menos en agosto, septiembre, octubre. Mucho cuidado. Sí, mira, veo gente atemorizada. Incluso hay gente que se va de Polonia por miedo a que pase estas cosas más seguido. Veo acá algo que hay alguien, bueno, hay las personas ahí en Polonia van a estar ahí con esta sensación de estar a la defensiva también. Van a intentar también rescatar lo poco que quede de Polonia porque siento una sensación como que de guerra, ya eso es lo que respiro acá en Polonia cuando estoy leyendo esto. Las cartas que me salen para Polonia son algo fuertes. Sí, mira, en esta parte de acá veo gente desilusionada.
Veo asesinatos en Polonia. Veo ahí sí, veo que la economía cae y muchísimo, que hay gente que se va a tener que ir de Polonia. Con lo que tienen, se van. Veo misiles tal vez cayendo en Polonia y en algunos países que estén ahí cerca, entre Ucrania, Rusia, algún misil cae de casualidad, dicen, pero no, no es así, es que están buscando extender esta guerra, que yo no veo sinceramente que acabe pronto, lamentablemente. Eso es lo que veo para Polonia en este año 2023. Bien, continúo con el país de Reino Unido. Su actual primer ministro es Rishi Sunak. Es el signo de Tauro, ya cayó una carta. Signo de Tauro, y el rey Carlos III, que es el rey de la monarquía en Reino Unido. Él es de signo de Escorpio, muy favorecido este año 2023. Sí, se me van los años a veces. Veamos qué viene. Desde ya me está saliendo la carta del Sol inversa, lo cual me indica problemas en el Reino Unido, cosas para nada favorables. La gente se va a hacer sentir, wow, en el Reino Unido. Veo peleas, incluso no van a tratar bien al rey. Veo acá que quieren intentar sacarlo, pero eso es muy imposible. Mira, siento una sensación acá de luto para el Reino Unido. Sí, sale la carta de la muerte. Y aquí la carta de la torre inversa. Algo cae terriblemente en el Reino Unido. Veo también gente algo celebrando porque van a intentar como que molestar al rey, algo eso siento. Sí. Mira lo que me sale aquí. Wow, las familias. Wow, estoy viendo que no, mira, que el rey no va a estar tan bien de salud este año 2023. Ya viene con una enfermedad, creo que de este año 2022. Veo que probablemente tenga una recaída. Lo veo en el hospital, ¿eh? El rey, sí, en situación de hospital en este 2023. Veo gente que no está de acuerdo. Digo gente furiosa en las calles con mucha furia, porque algo va a pasar aquí en Reino Unido. Que la gente no está de acuerdo con muchas cosas que se están haciendo en el Reino Unido. Veo que alguien como que le aconseja al rey, o alguien está detrás de esto, porque fue una sorpresa que hubiera una renuncia de una ministra que habían puesto que no duró ni un mes. Y entró alguien tan de pronto, alguien que nadie esperaba, ¿no? Wow. Ay, no, es que estoy presintiendo acá que alguien va, posiblemente fallezca. Wow, veo a alguien con la salud bien deteriorada sí, de personajes importantes en el Reino Unido. Como que a mitad de año, ¿ves? Me siguen saliendo cartas de peleas, disputas. Después de mitad de año las personas ya van a hacerse sentir en el Reino Unido. Sí. Mira, hay algo que no avanza, algo que está estancado. Se van a paralizar algunas cosas en el Reino Unido. Veo tropiezos aquí. Mira, sale esta carta del 4 de oros inverso, lo cual me quiere decir que el rey o la monarquía no está haciendo un uso adecuado de los bienes, pues sí. Mira, acá veo como que un ofrecimiento, así va a finalizar el año en el Reino Unido. Un ofrecimiento, una oportunidad de cambio que se le da al Reino Unido, pero por lo visto no lo van a rechazar porque me sale la carta del ermitaño inverso. Veo apagones en algunas ciudades de repente o algunos sectores del Reino Unido. Veo apagones. Veo gente que se va de Reino Unido también porque la situación, eso es a mitad de año, la situación se pone complicada.
Si me preguntan por este ministro ha venido a quedarse, ¿ah? Mira, él sí no lo veo renunciando ni nada por el estilo. Él está firme en su decisión, pero veo algo extraño aquí. Veo que alguien más lo está controlando, pero no es del Reino Unido. Recuerden que él tiene lazos con el país de la India, porque creo que él es de la India o su familia, algo así, su ascendencia. Sí, tiene muchos lazos con países árabes y todo eso. Y yo en TikTok hice una predicción de a qué va a venir todo esto. Veo aquí, también estoy viendo con esta carta, un posible divorcio, una posible separación en la monarquía. Sí, veo una separación, posible separación. Ojalá me equivoque, pero estoy sintiendo. Me dice Meghan Markle, mi guía espiritual. Se separa del príncipe, perdón. Lo que estoy sintiendo también es que el rey Carlos III debe cuidar demasiado su salud porque no lo veo tan bien. Y veo un posible fallecimiento en la monarquía, pero también veo al rey mal de salud. No sé si él será quien se vaya. Quiero hacer una lectura completa del rey Carlos III y lo voy a hacer pronto, en el próximo mes, a ver qué es que me dicen mis cartas, porque acá veo su salud un poco deteriorada. Sí, y acá veo como que una mujer, como que un hombre cae, una mujer se levanta. No sé si es Camila. Veo algo extraño aquí que va a pasar. También veo que este primer ministro no está gobernando solo. Hay algo ahí extraño. Unos lazos con países árabes. El tiempo lo dirá si lo que estoy diciendo es verdad, porque acá veo algo extraño con países árabes. Y la gente no es tonta, ¿eh? Acá ve algo extraño también y por eso sale a las calles. Es lo que veo para Reino Unido en este año 2023. Situaciones fuertes para Reino Unido también.